la siguiente exposición va a estar a cargo del ingeniero Ariel Pérez y el doctor Juan Carlos Borsich sobre el tema producción de electrólisis, almacenamiento y transporte del hidrógeno. El ingeniero Ariel Pérez es ingeniero nuclear del Instituto Balseiro, especialista en ciencias químicas y medio ambiente por la Universidad de Buenos Aires. Desde el año 2006 se desempeña en ICHICO, Sociedad Anónima, como ingeniero de procesos y coordinador de la planta de hidrógeno de Diadema, habiendo participado en sus etapas de diseño, construcción y puesta en marcha. Y les comento que en el panel de la tarde nos va a ilustrar acerca del caso práctico de esta empresa, la empresa ICHICO. Además se desenvolvió en el área de investigación y desarrollo de combustibles nucleares argentinos del Grupo Pérez Compán y la Comisión Nacional de Energía Atómica, dedicado a nuevas tecnologías de energía, y también como consultor en las firmas Cotesa y Solex. Respecto al doctor Borsich, ya fue presentado en el panel de la mañana, así que ya todos conocemos sus antecedentes. Bueno, en esta oportunidad queremos cubrir el capítulo de la producción de hidrógeno por vía electrolítica, algunos detalles, alternativas de forma de almacenamiento y también de transporte. La electrólisis es un proceso que diríamos clásico, está basado en que, bueno, en una cuba tengo un ánodo, un cátodo, coloco una sal para darle conductividad al agua, típicamente hidróxido de potasio al 30%, una diferencia de potencial que en teoría, en condiciones ideales con 1,23 voltios, se empieza a descomponer el agua, pero en la práctica tengo que, para bajas corrientes, llegar a 1,6, 1,7 voltios para que el sistema empiece a funcionar. Y las reacciones de cátodo y ánodo son las que tenemos ahí. Bueno, y se produce por cada 2 volúmenes de hidrógeno, un volumen de oxígeno, y históricamente han funcionado electrolizadores tipo cuba, pero hoy lo más usual es tipo diafragma, como un filtro prensa, donde tenemos una disposición de una multiplicidad de ánodos cátodos que forman lo que se llama un paquete o un stack, y ese stack tiene conductos vinculados para que en uno de ellos se colecta el oxígeno y por el otro el hidrógeno. Y en el medio hay una membrana que históricamente ha sido basada en asbesto. El asbesto está prohibido y esto ha dado motivo a desarrollos de nuevos materiales que conforman para los electrolizadores de tipo alcalino que utilizan el hidróxido de potasio la forma más usual y hasta hoy más extendida de electrólisis. Los diámetros de cada una de esas membranas y ánodo cátodo van desde 100 milímetros a equipos industriales en 300 milímetros e inclusive hoy ya de 1000 milímetros de diámetro para equipos que un stack puede estar en el orden de algunos cientos de kilovatios y en un conjunto llegar al rango de los megavatios. Hay también una alternativa creciente que es basada en electrolizadores que utilizan la membrana de intercambio protónico tipo PEM, donde ahí la circulación a través de la membrana es protónica, y bueno, la separación del oxígeno y del hidrógeno es fundamental para evitar, justamente por la alta inflamabilidad en un rango muy extendido de mezclas posibles, que se produzca algún accidente si hubiera alguna fuente de ignición. En el caso de los electrolizadores tipo PEM, es mayor el rango de potencias en los cuales se cumple esa condición de funcionamiento seguro. Acá se muestra un stack de celdas. Esas celdas van tomadas por sendos espárragos que las comprimen. Imagínense que estamos hablando de superficies más o menos importantes, y lo usual en los electrolizadores alcalinos es que la presión de salida sea atmosférica o hasta 10 bar, pero ya con 10 bar en una superficie de algún centenar de centímetros cuadrados implica que tengo que estar ajustando muy bien ese conjunto para evitar pérdidas. Y también es posible, con un ensamble mecánico adecuado, incrementar esa presión, particularmente en los PEM. Entonces evito la etapa del compresor
y puedo tener presiones de salida de 50, 100 o más bares. Pero desde el punto de vista práctico, hasta hoy lo que tenemos son, en el caso PEM, presiones de salida de 30 bares. Acá se muestra las características de tensión en el eje vertical y corriente o densidad de corriente para los electrolizadores de tipo alcalino. En la parte superior vemos que estamos en el orden de los 2 voltios necesarios para que funcione, ¿no es cierto?, a un ritmo o una cantidad de corriente típicamente de 2000 amperes por metro cuadrado. En los electrolizadores tipo PEM o SP, Solid Polymer Electrolyte, electrolito de polímero sólido, o tipo PEM, la tensión es levemente inferior y las corrientes alcanzables son 3-4 veces mayor, lo que permite que en un volumen bastante menor yo puedo tener una potencia muy alta para la producción de hidrógeno, y esto se ve así modularmente como algo más conveniente, junto con la capacidad que tiene el PEM de variar la potencia de producción de hidrógeno entre un 5% al 100% e incluso por periodos cortos al 150% de la producción nominal. Y esto es singularmente importante para la conexión directa a sistemas solares, fotovoltaicos o a sistemas eólicos, donde justamente la potencia que entrega uno u otro sistema en general es variable, especialmente en el eólico. En el caso del alcalino, las potencias pueden variar de un 20 a un 110% en tiempo corto. Y hay otra forma de electrólisis que tiene alta eficiencia, que a medida que aumentamos la temperatura, el potencial de disociación disminuye al orden de 1,2 voltios, y tenemos entonces los electrolizadores de vapor de agua. Ha habido desarrollos importantes, tipo industriales, por ejemplo la firma Siemens, pero eso hasta el momento no tiene así una aplicación industrial. Hasta donde tenemos información es por la durabilidad de esos equipos, que el electrolito es basado en circonia, y bueno, son otras las reacciones de electrodo. Pero digamos, es en el futuro, y para grandes instalaciones, tal vez sea una forma que se utilice. Las temperaturas no son bajas, son 600, 700 grados centígrados. Y hay una situación de mejora de los electrolizadores de tipo tradicionales, que es achicar al máximo posible la separación entre ánodo y cátodo. De esa manera se consigue mejor eficiencia, bajando el potencial de disociación para que ocurra justamente la descomposición del agua. Hay un sobrepotencial necesario para superar el sobrepotencial de electrodo, y también la pérdida de energía por efecto Joule en la conducción que corresponde de acuerdo al modelo del electrolizador a través del electrolito. En la medida que hacemos más pequeña esa separación, esa diferencia de potencial es menor, y también apunta a optimizar los costos de la instalación. A título de ejemplo, y en grandes equipos, después el ingeniero Pérez va a mostrar equipos un poco más pequeños, que son los que se están empleando ahora en el caso de la planta de Chico. Tenemos ese electrolizador alcalino, el de la izquierda, que puede llegar a 50 megavatios en un conjunto de celdas, donde cada celda puede estar en el orden del megavatio de potencia eléctrica. Recordemos que para un metro cúbico normal de hidrógeno hacen falta entre 4 o 4,5 kilovatios hora de energía eléctrica. Si uno tiene en cuenta la compresión y hay algún proceso de purificación, etcétera, puede llegar hasta 5 kilovatios hora por metro cúbico normal. A la derecha se ve un modelo PEM, donde cada uno de esos módulos es de 3 megavatios en una superficie muy pequeña. Y esto, bueno, es un tema que la industria lo está mirando mucho. Hace 3-4 años que ha habido anuncios, pero se sigue hablando de que los costos en equipos grandes, pero también en equipos pequeños del tipo PEM, superan tal vez en un factor 2 a los electrolizadores alcalinos. El almacenamiento en forma de gas comprimido del hidrógeno lo hemos hecho a 200 bar, utilizando los cilindros ya certificados para almacenar hidrógeno, como los que se emplean en estaciones de servicio para el gas natural comprimido. Hay aceros al carbono basados en aleantes como cromo molibdeno, que con determinados tratamientos, como se produce acá en Argentina, la firma Tequín, y hay fabricantes también locales de los cilindros, permiten ser usados para hidrógeno, pero a esas presiones. Utilizando aceros puedo llegar a 350 bares si tengo también el compresor adecuado. Pero hay otras alternativas de almacenamiento. Bueno, en el caso de los vehículos, yo mostré en mi primera exposición, con materiales compuestos se llega a 700 bar. Una manera muy atractiva ha sido el almacenamiento en forma sólida,
en forma de hidruro. O sea, hay materiales como las tierras raras. La imagen de la izquierda abajo muestra un material en polvo metálico que en presencia del hidrógeno, en el gráfico que está la parte de más arriba de la fotografía, muestra cómo si voy aumentando la presión en el eje vertical y en el eje horizontal tengo la relación hidrógeno-metal que hospeda o forma el hidruro. Entonces se va incrementando la presión y el hidrógeno va entrando en solución hasta que a esa temperatura, esto se hace una isoterma de absorción, se empieza a producir la transición de fase, se va formando la fase hidruro a una presión más o menos constante, hasta que todo el material metálico se transforma en hidruro y yo puedo almacenar 1,5, 2, hasta 7% en el caso de las aleaciones de magnesio, pero en forma práctica no más del 4% hidrógeno. Calculemos que, bueno, 1 kilo de hidrógeno representa una cantidad de energía muy significativa, es el elemento que tiene mayor capacidad por unidad de masa de energía. Y cuando se forma el hidruro, además hay una liberación de calor, es un proceso exotérmico, por eso los almacenadores, como el prototipo que se muestra a la derecha, están conformados por una serie de tubos en paralelo, con un colector central, de modo que el calor puede ser evacuado con mejor eficiencia y de esa manera tener mejor cinética en la formación del hidruro y el almacenamiento de hidrógeno. Y para liberar el hidrógeno, bueno, tengo que levantar la temperatura o bajar la presión. Y estos son equipos que, diría, han aparecido como una gran alternativa para el almacenamiento sólido de hidrógeno, porque la presión, que todavía no dije, puede ser de muy pocas atmósferas. Yo puedo almacenar el equivalente a un cilindro a 200 atmósferas, pero solo con 4 o 5 atmósferas. El problema principal es el costo de esos hidruros. Algo más reciente son los nanotubos de carbono, que con un proceso físico-químico, bueno, permiten almacenar hidrógeno a temperatura ambiente, en la especie de carbono, con determinados tipos de ligadura, como se muestra en la figura de la derecha, y en cantidades que superan el 5% en peso. Usando carbono activado, por ejemplo, el que se produce a partir de la cáscara de coco, donde tengo carbón con una superficie, un área específica de 1000 metros cuadrados por gramo, también se ha conseguido almacenar hidrógeno, pero tengo que bajar la temperatura. Entonces siempre tengo un juego entre presión, temperatura y la practicidad y los costos del sistema. Con los nanotubos es a temperatura ambiente, pero el costo de esos nanotubos también es elevado. O sea, estas formas creemos que pueden tener una aplicación en el segmento que se denomina usos portátiles del hidrógeno. Otros son los usos estacionarios y otros son los usos en transporte, donde fundamentalmente hoy el ganador es el hidrógeno gaseoso. Bueno, una de las últimas, mostramos como hidrógeno gaseoso, abajo a la izquierda, cilindros horizontales que pueden ser estacionarios o sobre un trailer en un camión para llevar, por ejemplo, 5.000 metros cúbicos de hidrógeno. Si el caudal a transportar es mayor, bueno, hay hidrogenoductos. Hay un hidrogenoducto en Alemania desde hace casi 70 años con 200 y pico kilómetros de cañería, pero hay también en la planta industrial de agua pesada, bueno, donde trabaja el ingeniero nuclear, donde en la suma de, creo, kilómetros de tuberías, en el gas de síntesis, donde hay también hidrógeno importante concentrado, hay unos cuantos kilómetros de materiales sometidos a atmósfera de hidrógeno y eso se maneja. Pero el tema es hoy superado por los materiales compuestos, y de eso nos va a hablar el ingeniero Pérez, donde se posibilita a determinadas presiones con una manguera parecida a la distribución del gas natural también transportar hidrógeno. Y abajo a la derecha, esto ha sido presentado hace un par de semanas, hay cilindros para estaciones de GNC en una geometría optimizada que permiten en un container normal almacenar, en el caso de gas natural, pero también podría ser para hidrógeno, una vez que lo certifiquen, cerca de 20.000 metros cúbicos normales de hidrógeno contra los 5.000 metros cúbicos de lo que se puede obtener en los cilindros horizontales o hasta 8.000 metros cúbicos en los gasoductos virtuales, como produce acá la firma Galileo. Esto es donde no hay gas natural o donde no hay hidrógeno, uno lo puede transportar una determinada distancia, o pensando, por ejemplo, en un uso marítimo para una locomotora, un vagón que lleve un contenedor como el que se muestra ahí en verde, podría darle una autonomía seguramente de al menos 1000 kilómetros. Arriba a la izquierda lo que se muestra es el hidrógeno líquido con un camión tanque criogénico. Así se ha movido el hidrógeno para el proyecto Apolo, ¿cierto?, de la NASA.
hubo una gran expectativa de manejar el hidrógeno líquido, pero la energía asociada a la licuefacción es del orden de un 32-33%, lo cual hay una penalización en el ciclo o en el balance energético muy grande. Y por otro lado, si no se usa rápidamente, por más adiabático que sean los sistemas de almacenamiento, hay siempre una pequeña pérdida y creemos que no tiene tanta chance el hidrógeno líquido, salvo en los tanques muy grandes, es un tema que está en discusión. Bueno, creo que la última que me queda, bueno, justamente ahí muestra dos formas líquidas de transportar hidrógeno. En el caso de los japoneses, el barquito que está ahí al centro, yo le había mostrado esa fotografía, pero hay otra técnica que se llama de los líquidos orgánicos, liquid organic, donde una de las alternativas es, por ejemplo, partiendo de tolueno, hidrogenándolo y formar metilciclohexano. Yo incorporo, digamos, en la molécula de tolueno 6 átomos de hidrógeno. Es un proceso reversible, transporto el metilciclohexano en un barco normal, porque es líquido a temperatura ambiente, presión también atmosférica, y lo llevo a puerto donde hay una generación termoeléctrica y con el calor que sale por la chimenea descompongo el metilciclohexano, tengo hidrógeno, lo utilizo, bueno, por ejemplo en una barcaza o un barco hasta que agota su carga en Japón, vuelve con el tolueno y repite el ciclo. Esto es algo que ya se instaló en Kawasaki, que es una localidad cercana a Tokio y donde hay proyectos ya en marcha a nivel piloto. Creemos, bueno, es una alternativa, pero hay que evaluar bien si realmente esto va a tener el éxito que los japoneses piensan que va a tener. Lo dejo al ingeniero Pérez para que siga. Bueno, buenos días. Ante todo, un honor poder estar acá y compartir con ustedes nuestras experiencias. Nuestro agradecimiento también a la universidad por permitirnos estar acá. Lo que voy a brindar ahora es un resumen de lo que hacemos en la planta como caso concreto, de los procesos que ha explicado el doctor Bolsich en cuanto a electrólisis de agua para producción de hidrógeno, formas de transportar y almacenar el hidrógeno. Luego a la tarde vamos a dar una explicación de todo el proceso de Ichiko y la filosofía que tenemos y producción de nuevamente de electricidad a partir del hidrógeno. Esta es una planta que está en la provincia de Chubut, desde el año 2009 está funcionando. Lo que vemos en el medio son dos electrolizadores industriales. La filosofía de esta planta es que nos permita generar experiencia a nivel industrial y con una alta disponibilidad. Los procesos en donde vamos a estar focalizados tienen que ver con la electrólisis, son dos módulos, y luego la parte de almacenamiento y transporte que vamos a ver. En la planta también se aprovecha el oxígeno que se genera y se lo dispone al mercado industrial. Lo que vamos a ver acá es cómo es un módulo industrial de electrólisis. Está compuesto por tres partes fundamentales. Una tiene que ver con la electricidad, se transforma la corriente alterna en continua. Un segundo módulo tiene que ver con la parte de auxiliares, donde se produce un agua muy pura para la electrólisis que se necesita. Y lo que vemos acá es que existen 4 stacks, que son como los que describió el doctor Bolsich previamente. Este es un módulo que produce 60 metros cúbicos de hidrógeno por hora. Esta es una vista de cómo es la instalación industrial. Vemos acá parte de los consumos que requerimos a nivel de electricidad. Esto implica una eficiencia alrededor del 70%, depende en qué rango de potencia nos manejemos. Y algo que estamos probando y testeando y está relacionado con cómo obtener hidrógeno a partir de una fuente de energía limpia, como es el el viento en Patagonia, tiene que ver cómo podemos hacer fluctuar la producción del electrolizador en función si tenemos más o menos viento y producimos más o menos electricidad. La pureza que se obtiene es muy elevada para ambos gases. Pueden utilizarse como combustible, en este caso el hidrógeno, tanto en motogeneradores, que es lo que hacemos en la planta, como en celdas de combustible, que es lo que se prueba en otros lados de acá también. Justamente hablando de la pureza, ¿cómo hacemos para mantener pureza de gases cuando tengamos que comprimir? Y este es el caso de lo que hacemos con el oxígeno.
Usamos una tecnología de compresor que se llama de diafragma. En este caso evitamos el uso de un cilindro que comprima, porque normalmente en esos casos el aceite que está lubricando a los pistones contamina los gases. En este caso lo que tenemos es un diafragma metálico que al deformarse comprime el gas. Acá tenemos los rangos de presiones que podemos acceder, hasta 250 bar. Así también parte de las instalaciones que tienen que ver con cómo se almacena el hidrógeno y el oxígeno son instalaciones convencionales, muchas de ellas derivadas de la industria del GNC, y sí algo novedoso que se está probando y que de hecho a nivel mundial existen pocas instalaciones en el mundo, es el uso de materiales poliméricos para la conducción de hidrógeno. En este caso se trata de un ducto compuesto por 3 capas. La primera es polietileno reticulado de alta densidad, lo que evita es el ataque por hidrógeno que normalmente se da en metales. Luego hay una capa de aluminio cuyo objetivo es disminuir la permeación del hidrógeno, que es una molécula muy pequeña y podría escaparse. Y finalmente una capa externa que tiene como finalidad la protección mecánica. Este tipo de dispositivo lo hemos utilizado para transportar hidrógeno desde la planta de hidrógeno a una experiencia que estamos haciendo en un pozo de gas depletado, esto es agotado, ya no tiene más gas, y estamos transportando 2,3 kilómetros este hidrógeno hasta ese reservorio y lo estamos llenando. Es una experiencia que comenzó sus estudios hace 6 años ya, comenzamos a inyectar hidrógeno recientemente en este año. El objetivo, y este es el resumen de esta imagen, es cómo podríamos almacenar la energía eólica y el gran potencial que tenemos en Patagonia en pozos agotados de gas. Esto sería una sinergia entre distintos modelos o posibilidades de energía. Finalmente, acá damos algunos detalles, la presentación también va a estar disponible, así que quedan acá los detalles de estas características de este reservorio. Ya hemos finalizado la primera etapa, que es caracterizar el volumen, presiones adecuadas para este reservorio. Acá vemos las características geológicas. Un punto a considerar es el volumen que se podría almacenar. Este es un reservorio de los denominados pequeños. Entonces, tenemos 750.000 metros cúbicos de hidrógeno para almacenar ahí, que si uno lo llevara a la superficie sería una instalación gigantesca y costosa. Como pasos principales, bueno, esto requirió un estudio que se aprobó en 2014, en 2015 se hizo la construcción del hidrogenoducto y finalmente en el 2016 empezamos la inyección del hidrógeno. Esperamos a fin de este año tener las conclusiones de esta escala piloto. Finalmente, dar unas gracias especiales nuevamente a todos ustedes y un especial aliento al público joven que vemos acá, como también sabemos que se está transmitiendo por internet, y quedamos a disposición de las inquietudes que puedan surgir. Muchas gracias.